el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, hermano, ahí vemos nosotros un lineamiento de autoridad en la cual nosotros tenemos que someternos, ¿verdad? Someternos a Cristo. Por ejemplo, el Señor Jesús se sometió a su Padre. El Señor Jesús, hermano, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor, nuestro Padre da ya una orden, dio una orden, y Él se sometió. Más bien Él dijo: ¿quién irá por esto? Lléveme aquí, envíame a mí. Y Él llega, hermano, y se somete, y aunque conocía lo que le esperaba, Él se sometió a una autoridad que es el Padre. Ahora bien, Él hace su trabajo, muere en la cruz. Ahora Él es una cabeza, es una autoridad. Y viene y Él es la cabeza de, ¿qué dice? Del varón. Entonces, hermano, para que el varón, hermano, esté haciendo su función adecuada en los lineamientos celestiales, tiene que someterse a Cristo. Ahora bien, pasamos esa autoridad del varón, viene y el varón es cabeza de, ¿qué dice aquí? De la mujer. Entonces, para seguir el lineamiento de nuevo del cielo, la mujer tiene que someterse al varón. Pero mire qué importante es esto. Tenemos que seguir esa línea. Porque si la cabeza, mire que es bien difícil, a veces dice uno: ¿cómo no se va a someter a mí, mi esposa? Pues sométete a Dios primero, sométete a Cristo primero, y te vas a dar cuenta que cuando tú estés bajo una autoridad, tú vas a ejercer correctamente la autoridad hacia abajo. Entonces, qué importante. Por eso, hermano, no podemos ir a la guerra. Yo le decía, si nosotros no entendemos la autoridad, ¿verdad? No puede decirme, fíjese que yo he visto a mujeres guerreras que vienen, que oran, que luzcan al Señor, pero si no se someten a su esposo, bueno, están pasando una autoridad. Entonces, es tan importante esto, que conozcamos eso, porque si no, no tienes autoridad. Y más adelante lo vamos a ver. Mire lo que dice este otro pasaje. Versículo, Efesios 5:23. Porque el marido, dice otra vez, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, así como nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, que es una identidad mujer, ¿verdad? Porque vemos aquí que es una identidad mujer, la iglesia, la que se casa, la escogida, la hermosa, la perfecta, siempre lo da en una entidad femenina. Y al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, una entidad, hermano, masculina. Entonces, como vemos aquí, así mismo dice que se sometan, porque Él mismo es el Salvador del cuerpo. Entonces, hermano, créame, cuando nosotros nos sometemos a las autoridades en este lineamiento, hay bendición en nuestro hogar. Cuando nosotros nos sometemos en la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros, hermano, créame que hay bendición en la casa. Y mire, es bien difícil a veces, y por eso muchas veces decimos, aún el yugo desigual, solo decimos: él no quiere, no cree en el Señor, es un yugo desigual. Pero fíjese, hermano, que hasta para casarse uno tiene que conocer, ¿verdad? Porque a veces, fíjate que lo platicaba el apóstol Germán, aún se puede decir el grado de educación, esto luego secular, tiene que ver mucho. A veces causa hasta yugo desigual. Porque ponga que la mujer es una abogada y el hombre es un obrero. Cuesta que un abogado se vaya a someter a un obrero. Entonces, hermano, antes de eso tendrían que ver ahí. Tendría que ser la mujer muy espiritual para decir: Señor, yo me bajo. En mi trabajo soy una cosa, pero en mi casa soy otra. Aún, hermano, mire, las pastoras, hay pastoras que ellas son las del privilegio principal, y tienen que tener ese cuidado, hermano, de que cuando están aquí ellas son autoridad, pero llegando a su casa ellas se someten bajo la autoridad de su esposo. Son situaciones bien difíciles, pero tiene que hacerlo para poder tener bendición en el hogar. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, si queremos servir al Señor como Él quiere, o luchar contra las adversidades que vengan con autoridad, someternos a autoridad. Y yo les hablaba de David,
el domingo pasado. Hermano, él se sometió bajo la autoridad de su padre. Él fue el que lo mandó a llevar los quesos. Llega allá y se somete bajo la autoridad de Saúl. Fue y preguntó primero. Y Saúl lo envió. Hermano, él no dijo, no, yo voy y lo hago. No, él se sometió. Luego, hermano, cuando después de vencer al gigante, el Señor lo lleva al trono. Y se sometió bajo la autoridad de Saúl, sabiendo él de que él era el futuro rey. Imagínense, hermano, él sabía, yo voy a ser el futuro rey. Cuando Saúl muera, yo voy a ser el rey. Y él nunca buscó matarlo. Tuvo 2 oportunidades, pero fáciles de matarlo, y aún se lo aconsejaban. Hermano, tengamos cuidado quién nos aconseja. Tengamos cuidado quién nos aconseja. ¿Por qué? Porque ese que nos aconseja va a querer que usted se salga de la autoridad. Porque le dijeron, ahí está Saúl, el Señor lo puso en tus manos. No, hermano, y él dijo, que yo voy a tocar al ungido. Hermano, a veces es necesario que nosotros nos pongamos en esa posición, que yo voy a pasar mi autoridad. No. ¿Cómo voy a pasar mi autoridad? Porque si yo me salgo de autoridad, hermano, voy a traer, y ahorita lo vamos a ver, voy a tener destrucción y no construcción. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, hermano, tenemos que someternos. El sometimiento a la autoridad trae bendición. Hermano, se somete usted a las autoridades, ni un ticket de velocidad le vamos a poner. Pero si usted sobrepasa la velocidad, va a tener muchos. Gracias a Dios, ya tiempos que no me dan un ticket a mí. Aleluya. No sea usted. A los que les pesa el pie a veces se pasan un poquito. Pero hermano, tengamos y sigamos estos alineamientos. Mira lo que dice este otro pasaje. Gloria a Dios. Dice aquí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La máxima autoridad de todo el mundo, él dijo, yo me tengo que ir, les dejo al Espíritu Santo, pero también voy a dejar delegados. Hermano, por eso tan importante la delegación, tan importante, hermano, que alguien, cuando a ti te deleguen algo, hermano, es que te están dando una autoridad. Hermano, vino él y dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a constituir, yo voy a dejar autoridades para la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién constituyó a los que van a edificar a la iglesia? Entonces, por eso es necesario, mire, hermano, por eso muchas iglesias no han entendido eso y quitaron parte de aquellas personas que delegaron. Por eso nosotros, hermanos, conocemos y creemos en los 5 ministerios están vigentes hasta este día. ¿Por qué? Porque es edificación de la iglesia. Hasta que la iglesia esté con el Señor, tiene que dejar de edificarse. Entonces, ¿para qué lo edificaron? Aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, los 5 ministerios. Y yo les decía el domingo, solo les puse una foto ahí, que nosotros decimos en el misterio la mano de Dios. La mano de Dios. ¿Y qué dice? Dice la palabra, humillados pues ante la poderosa mano del Señor. Entonces, hermano, si nosotros entendemos esto, sabemos, mire, la persona que no se somete a una autoridad, es bien fácil, yo le decía la semana pasada, bien fácil que se desvíe, porque es su parecer. Es más, en pasaje de Crónicas, creo que es, que dice, no, en el libro de los jueces, cuando dice que no había juez, cada quien hacía, dice, lo que a él bien le parecía. Hay una versión que dice, cada quien hacía lo que le daba la gana. Hermano, si nosotros no estamos sobre una autoridad, cada quien hace lo que se le da la gana. Y qué importante es esto. Entonces, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, son aquellos que están edificando el cuerpo de Cristo. Son ministerios que Dios constituyó, que Dios, hermano, delegó. Hermano, mire, toda autoridad tiene que ser delegada. Y la máxima autoridad, Jesucristo, delegó a estos 5 ministerios bajo, le dijo, los encargo, yo se los dejo aquí a la iglesia para que ustedes la edifiquen. Hermano, mire, las cosas cambian. Muchos dicen, no, es que el último apóstol fue Pablo, porque ahí lo dice, que yo fui el último como un adoptivo. Pero hermano, pero vienen los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, hermano. La palabra no puede cambiar.
pero los tiempos van cambiando. Entonces los apóstoles van viendo eso y van viendo y tratando de llevar la doctrina de la Biblia, pero sin desvíos. Porque mire, hermano, hay una rama, ¿verdad?, de cristianos que fuman. Y usted les pregunta por qué. Dice, porque en la Biblia no dice no fumarás. Hermano, va a la reunión de varones y todos. ¿Y qué pasó? Dije yo una vez. Dice, no, es que no nos dice que no, la Biblia no prohíbe fumar. Hermano, entonces para eso se necesita que haya un grupo, un consejo, hermano, apostólico, para que no pasen esas cosas, ¿verdad? Porque qué tremendo es. Fíjate que es tremendo porque solo porque no dice esa palabra, pero si hay un grupo de personas que están, hermanos, adecuadas viendo esa doctrina, hermano, no podamos cerrar. Es más difícil que nos cerremos de esa forma. Entonces, sometámonos a una autoridad, y una de las autoridades son esas 5 autoridades que ha dejado el Señor para edificación, hermano, de su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que hacerlo. Y como hizo David, me voy a someter. Mire, el que se somete es el que sale bendecido. Porque aún la autoridad, hermano, el Señor ya la había desechado. El Señor no quiso aquel que tenía por la autoridad. Pero no por eso no por eso David dijo, no, pues ya me ungieron. No, él se siguió sometiendo, esperando el tiempo de Dios, porque Él pone reyes y quita reyes. Entonces, hermano, sometámonos, ¿verdad?, a la autoridad. Yo sé que ustedes saben de que pues en este año son las elecciones y unos quieren al presidente, otros no lo quieren, otros acá, otros allá. Y yo lo que digo que el Señor quita reyes y pone reyes, y el que el Señor va a permitir que llegue a ese lugar es porque Dios lo permite. Y si Dios no quiere, si Él quiere otros 4 años, le da otros 4 años. Y si Él no lo quiere, lo quita. Entonces, aleluya, que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Gloria a Dios. Entonces, miremos esto. Sujetándose a la autoridad. Aleluya. Dice, sujeción, dependencia que se mantiene de una autoridad superior, y disposición a actuar según los dictados interiores y exteriores que se reciben. ¿Qué es sumisión? Dice, sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otra persona sin hacer cuestionamientos. Gloria a Dios. La palabra sumisión se origina del latín sumisio, que significa sometimiento. Entre el sinónimo que se puede emplear para referirse a la sumisión está sometiendo, acatamiento, rendición, dócil y obediencia. Aleluya. Eso, hermano, porque mire, a veces la palabra trae, ¿verdad? Porque dice, tu esposa es sumisa, ¿verdad? A veces dicen, mujeres sean sumisas a sus maridos, y ya viene por la palabra y uno dice, híjole, ¿cómo sumisión? Hermano, es obediencia. Eso es lo que quiere decir. Es de que tú con tu voluntad digas, yo voy a obedecer porque yo te he escogido como una autoridad. Y mire, yo ayer les decía el domingo pasado, la autoridad ustedes mismos la eligen. Esposas, ustedes eligieron a su esposo, ¿o no? ¿Verdad? Porque mire, si a alguien lo casaron a la fuerza, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero las esposas, ¿sabe que uno dice, yo la conquisté? Mentira, si la mujer dice que no. Y uno dice, yo la conquisté. No, la mujer tiene la última palabra. ¿Te casas sí o no? Uno siempre dice, mire que casi siempre las que se han arrepentido en el altar son las mujeres. Por una u otra razón, ellas son las que se arrepienten. Entonces, hermano, ellas han buscado autoridad. Ahora ya están con su esposo. Ahora dice, sométase. Ahora lo que hay que hacer es someterse. ¿A qué? Con obediencia. Aleluya. Entonces, mujeres, ustedes escogieron su autoridad, obedezcamos esa autoridad. Entonces, vamos a ver. Mire lo que dice aquí. Siervos,
obedezcan. Mire lo que le decía Pablo. Pablo conocía muy bien este lineamiento. Él decía, siervos, obedezcan a los que con sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Gloria a Dios. Hermano, mire, hay otras versiones que dice esclavos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía estaba una esclavitud. Hermano, y venían al Señor esclavos y libres. Entonces vino Pablo y dijo, bueno, aquí tengo que poner algo. En esclavos o siervos, obedezcan. Hermano, mire qué importante es esto. Ahora pues, obedezca a su amo, obedezca a su jefe. ¿Verdad? Fácilmente, obedezca a su jefe. ¿Y qué dice? Con temblor, con sinceridad de corazón. ¿Verdad? Hermano, cuando nosotros conocemos eso y respetamos aún la autoridad de nuestro trabajo, nos va a ir bien. Hermano, yo he visto a muchas personas que, híjole, no quieren a sus jefes y hablan y todo y no se quieren someter y les va mal como quieren. Fíjese que yo no sé si es que el jefe sabe, pero ahí está, y ahí está, y ahí está, pero no se va. Entonces, hermano, está ahí en una autoridad. ¿Quién buscó trabajo? Usted. Usted buscó ese trabajo, se lo dieron, ahora sométase a la autoridad de lo que usted buscó. Bueno, no me quiero someter porque aquí, porque allá, entonces te va a ir mal. No vas a trabajar bien, no vas a trabajar con sinceridad, te van a dar tu trabajo, hermano, y todos los días te vas a torturar a levantarte y decir, tengo que ir a ver a ese jefe. Entonces, hermano, para que nosotros hagamos eso, busquemos una autoridad a la cual nos podamos someter. Gloria a Dios. Entonces, por eso Pablo les decía a los efesios, siervos, ahora que ustedes también son cristianos, ahora ustedes también han creído en el Señor, sométanse a sus amos. ¿Verdad? Porque imagínense que ellos tenían, acepta al Señor Jesús y eres libre. Pero qué ironía, que ellos seguían siendo esclavos. Por eso Pablo no les decía, ustedes son libres en el espíritu, pero en este momento ustedes todavía tienen que obedecer a sus amos. Hermano, y mire, esto conlleva a que usted va a tener un buen testimonio. Muchos jefes han llegado a los pies del Señor porque ha habido una persona que se le ha sometido y les ha dado, hermano, le han dado la autoridad y con obediencia dice, ¿y este por qué es tan obediente? ¿Y tú por qué eres obediente? Ah, no, es que yo voy a la iglesia y me enseñan que usted es autoridad. Y dice, voy a ir el otro domingo. Bueno, vaya también y usted aprenda también a someterse. Entonces, así es, hermano. Es parte de nuestro testimonio cuando nosotros, hermano, obedecemos a nuestra autoridad allá afuera. Hermano, puede ser que un hermanito venga y se someta a los servidores, al pastor y a todo bien bonito, pero allá afuera no quiere a su jefe, allá afuera no respeta a su jefe, mal testimonio. Entonces, si él lleva y si establecemos ahora los parámetros de autoridad, hermano, es un respeto. Hermano, si respeta usted las autoridades, hermano, que el Señor ha puesto sobre usted, tendrá bendición. Mire, bueno, mi actual jefe, antes era mi antiguo, regresé con él. Es un hombre que muchos lo quieren, muchos no lo quieren. Yo sé que hay alguien que lo conoce. Abusivo, gritón y todo. Y gloria a Dios, gracias a Dios. Es rara vez a mí me ha llamado la atención y cuando me llama la atención no con gritos. Una vez en una bodega estaba y venía a todo el que se le acercaba, le gritaba. Y ahí viene este hombre y dice, Señor, que no me grite. Llego allí, solo me quedo viendo. ¿Dónde están tus hermanas? Me dijo, me preguntó con unas hermanas que tenía de trabajo. En el trabajo, le dije. Ok, me dijo, sí. Entonces, fíjese, hermano, cuando uno genera ese respeto, así mismo te van a tratar. Cuando tú dices, no, pues es mi autoridad y tengo que obedecer, así mismo te van a tratar. Gloria a Dios. Mire este pasaje. No sirviendo, dice aquí en Efesios también, no sirviendo solo cuando se les esté mirando con lo que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Entonces, ustedes tienen que someterse, pero no solo cuando los estén viendo, ¿verdad? Ustedes no han estado ahí que de repente están todos ahí, ¡ahí viene el jefe! Y todos corren. ¡Ahí viene el jefe! Y aquí Pablo dice, no se sometan solo así, cuando los estén viendo, sino cuando no los estén viendo, de la misma manera, ustedes tienen que trabajar. Y mi hermano, qué importante es esto. Porque fíjese que a veces los jefes tienen que salir.
las personas encargadas tienen que salir, pero ellos esperan la misma producción cuando están ellos, y lamentablemente no se da. Lamentablemente. Dice, si no está el jefe no avanza la obra, pero cuando está el jefe, miren, avanza la obra. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nosotros tenemos que trabajar cuando esté el jefe y cuando no esté el jefe, con sinceridad, porque no trabajamos para Dios, no trabajamos para los hombres, trabajamos para el Señor. Aleluya. Mire, hermano, qué importante es. No, usted no trabaja, aunque esté trabajando para un hombre ahorita, no trabaja para el hombre, trabaja para Dios. Trabaja para todo lo que haga, de hecho, de palabra, hacerlo como dice, como para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, sometámonos a nuestras autoridades en nuestros trabajos. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Y vosotros, amos, haced con ellos. Mire, y vosotros, amos, si usted, hermano, está en una posición de manager o está en una posición, hermano, de tal vez de jefe, tiene su empresa, hermano, también tiene que actuar como, dice aquí, vosotros, amos, haced con ellos de la misma, dejando las amenazas. Mire, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vosotros está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Gloria a Dios. Hermano, no importa la posición que el Señor le ponga a usted, usted hágalo con justicia, porque el Señor de Altísimo le ha dado estar en ese lugar. Hermano, mire, no alcanzamos nada por nuestras propias fuerzas. Si el Señor a usted lo pone en una posición de autoridad, usted tiene que hacerlo con justicia. Justicia, respetando, hermano, esa autoridad que el Señor le ha dado. Porque aquí dice, sin amenazas. ¿Verdad qué feo es que le digan a uno, hey, si no haces eso yo te voy a correr? Hay mucha gente que así lo hace, yo he escuchado. Entonces dice, sin amenazas. Y mire que Pablo se metió allí a un problema porque los esclavos también querían tener la libertad, ¿verdad? Mire, una de las cosas que se dio una situación este día, perdón, hermana, que voy a mencionar a su esposo, él le tocó trabajar ahora. Fíjese que, y dije, bueno, Señor, aquí se está bien. Él dijo no, y el jefe le dijo, mira, necesito trabajo, y él le tocó trabajar. ¿Por qué? Porque él se sometió a eso. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, hermanos, aún, y cualquiera, no, yo he escuchado personas que yo los domingos no trabajo, y qué bueno, gloria a Dios, si usted lo habla. Pero hay momentos en los cuales una autoridad le va a decir, necesito que estés aquí, ¿verdad? O necesito, o tienes que ser aquí. Entonces, tu testimonio vale mucho. Diga, no, yo no lo voy a hacer. Está sobrepasando una autoridad. Entonces, aprendamos eso. Esto trae bendición. Entonces, aún los jefes. Le habló primero a los esclavos, ahora le habla a los jefes. Todo tiene que ir bajo el orden de nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Dejando de eso, Pablo le dice ahora, ya dejó el ámbito laboral, puedo decirlo en esta forma, y entra al ámbito familiar. Y empieza diciéndole, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Levante la mano. A los ojos, levante la mano. Todos somos hijos, la verdad. Permítame un momentito. Hijos, dice, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto que dice es justo. Aleluya. Entonces, cuando vamos ya en el ámbito familiar, nosotros cuando estamos en una posición de hijos en casa de nuestros padres, y aún cuando salgamos, miren, mi mamá dice, aunque tenga 30, 50 años, es mi hijo siempre, ¿verdad? Entonces, pero cuando estamos sometidos bajo un hogar paterno, obedezcamos, porque esto es justo. Entonces, hermano, cuando dice Pablo, aquí Pablo se mete a las autoridades ya de casa. Padres de familia, usted es autoridad en su casa. Y usted tiene que poner una autoridad en su casa, porque si usted está dejando que los hijos lleven el control, esa casa está siendo mal edificada. Entonces, uno de los lineamientos es obedezcan. Como hijos, obedezcamos, ¿verdad? Es bien difícil, es que
Yo sé, llega una edad que los hijos dicen, no, pues que yo ya me mantengo, ya trabajo, ya voy aquí y puedo hacer lo que yo quiera. Mentira, si tus padres están ahí, usted tiene que tener esa obediencia y ese sometimiento a su autoridad que está ahí. Eso es el orden divino, ¿verdad? Y yo sé que, mire, más en este país, los anglosajones, hermano, esperan los sus 18 años porque creen que ahí ya no son nada. No, hermano. ¿Por qué? Porque eso es el pensamiento de ellos. Pero el pensamiento divino es: hijos, obedezcan a sus padres. Y miren, hijos, cuando ustedes obedecen a sus padres y sus padres se equivocan, el que lleva la responsabilidad son sus padres, son nuestros padres. O usted como padre, usted va a llevar la responsabilidad de sus hijos. Ahora bien, si él desobedece, entonces se sale de la autoridad y ahora él va a dar cuenta de lo suyo. Y mire, aún así, ¿verdad? Hay personas que el hijo se sale de la autoridad, se va y lo toman las autoridades, ¿y quién va a sacarlo? ¿Quién va a buscarlo? El padre. Allá va. Y aunque se haya sido rebelde. Entonces, hijos, obedezcamos. Ese es un lineamiento. Hijos, obedezcamos a nuestro padre. Porque dice aquí. Luego sube Pablo otra vez la autoridad, sube otro escalón y aquí que dice: y vosotros padres. Entonces mire qué lindo es esto, que Pablo no dejó, habló con los siervos, habló con los amos, habla con los hijos, habla con los padres. Entonces en la palabra de Dios nosotros encontramos todo eso. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, qué lindo es esto, porque digo, Señor, si nosotros seguimos este lineamiento, nosotros vamos a tener una casa bien edificada. Porque aquí nos enseña, ustedes tienen que, dice, crearlo con disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Entonces, no lo críes como tú piensas, no lo críes como te criaron a ti a veces, porque puede ser que sea una mala forma, ¿verdad? Sino que hágaslo con disciplina y amonestación, pero del Señor. No te salgas de lo que no dice el Señor. Y mire, y cuando yo miraba esto, digo, Señor, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo hay que hacerlo? A veces hay que hacerlo con vara. Pues la palabra del Señor dice: la vara, ¿para quién es? Para el necio. Entonces dice, cuando tú le das, es más, hay un proverbio que dice: con 2 o 3 varazos el niño no se muere, dice. Fíjese, ayer se lo voy a buscar, no lo tengo acá. Entonces, hermano, con disciplina. Y hay momentos en los cuales no necesita vara, sino que necesita el consejo. Y por eso Pablo dijo: no todo el tiempo va a ser la vara, y no todo el tiempo va a ser el consejo. Así es de que, padres, aprendamos a disciplinar a nuestros hijos. Gloria a Dios. Porque ahí vamos a hacer una autoridad como Dios lo está pidiendo. Mira lo que dice aquí: asimismo vosotras mujeres, ahora ya pasaron a la esposa, así vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras alguna por la conducta de sus mujeres. Gloria a Dios. Así es de que, mujeres, sométanse a su marido. Y miren lo que dice aquí Pedro: porque si hay algún marido que no es creyente, cuando usted se obedezca, usted se lo va a ganar a él. Pero qué difícil es cuando aquella mujer no se somete y el esposo puede decir: ay, no que eres cristiana. Y se da, hermanos, se da eso. Entonces tenemos que poder hacer. Entonces, si usted escogió esa autoridad, ahora sométase a ella. Que si él se equivoca, él va a dar cuenta de usted. Mire qué lindo es esto, porque la autoridad es para protección. Aunque no queramos nosotros, hermano, aunque no lo queramos comprender, toda autoridad es para protección. ¿Para qué está el policía? Para protegernos. Que la autoridad a veces no haga su trabajo, eso no es cosa de Dios, pero Dios ha puesto todas las autoridades para protección. Esposas, ustedes si se someten es protección. El esposo tiene que protegerlas a ustedes. Y por eso aquí dice: entonces, ustedes sométanse, y si él se equivoca, él va a dar cuentas por usted y por sus hijos. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice aquí. Pasa otro escalón Pablo, otro escalón de autoridad.
Y dice, vosotros maridos. Mire cómo le habló Pablo a todo. No deja a nadie fuera. O sea, ni todos estamos sometidos a una autoridad y tenemos que conocerla para que nosotros podamos someternos a ella. Dice, vosotros maridos, de igual manera, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Esposos que están aquí tienen un vaso más frágil, no tienen un vaso de plástico en su casa. Gloria a Dios. Entonces tienen un vaso frágil. Ellas se quiebran más fácil que nosotros. Aún por eso ellos, hermanos, sienten al Señor más fácil que nosotros a veces. Rápidamente ellas se quebrantan y uno que cuesta, a veces está el Señor ahí queriéndolo quebrantar y no. Porque ellas son más frágiles. Y dice aquí, dice, y como coherederas de la gracia divina para que vuestra oración no tengan estorbo. Mira, hermano, en la ley, aquí hay dos leyes. En la ley de la gracia, hermanos, todos somos iguales, porque dice aquí que somos coherederas de la gracia de la vida. Vemos nosotros por la gracia somos iguales, pero cuando nos metemos al sistema de gobierno, el hombre gobierna a la mujer, porque la mujer perdió autoridad allá en el Edén. Pero aquí, hermanos, dice, en el sistema de gracia somos iguales. Esposos, su esposa en el sistema de gobierno es igual a usted. En el cielo aún seremos iguales. Dice, allá ni se casan ni se dan de casamiento porque todos son iguales. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir dignamente con ellas. Ejerzamos nuestra autoridad como la autoridad que Dios quiere, amando y protegiendo, hermano, aquel que tenemos por debajo, porque para eso es la autoridad, para amar y proteger al que está abajo de ti, porque es una cobertura, tú lo cubres. Al primero que le van a caer, hermano, yo he visto unas fotos ahí, no sé, en Facebook, que hay un padre que está todo lleno de flechas en la espalda y la niña está ahí tranquila. Para eso es la autoridad, para que él sea el primero cuando llegue un ataque, que él sea el primero, hermano, a recibir, ¿verdad? Los plomazos, dicen en mi pueblo. Él es el primero que tiene que ver los problemas y que después, si el problema pasa de él, que lleguen más débiles a la mujer y que de ahí no pasen, y si pasan, que lleguen mucho más débiles a nuestros hijos. Porque, hermano, mire, es mentira, nuestros hijos a veces conocen nuestros problemas, pero nosotros somos los encargados de que lleguen a ellos más leves, ¿verdad? Yo sé que con su esposa o su esposo usted se ha sentado alguna vez y diga, no tenemos ni para comer, y al hijo le decimos, mira, esta semana nosotros vamos a comer menos, estamos a dieta, le dice uno, ¿va? Y los niños a veces comprenden y a veces no. ¿Qué ha pasado? Porque a veces dicen, no llevo dinero, llegan allá, yo quiero esto, y delante de la gente, ¿verdad? Qué difícil es. Pero mire, hermano, yo sé que estos problemas pasan, pero tenemos que saber sobrellevarlos. ¿Y quién es el principal en la casa? El esposo. El esposo, levántese, porque usted es el principal. Si falta algo, usted es el principal de ver cómo lo lleva. Luego la esposa. Entonces, y así se va. Y luego los hijos. Pero lo lindo de todo esto, de que nosotros podemos correr a nuestra autoridad que se llama Cristo Jesús. Y decirle, Señor, este mes salimos cortos. Este mes, pues no sé de dónde va a mandar mal porque salimos cortos. Gloria a Dios. Y miren lo que dice acá. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Otra vez, hijos, primero siervos, amos, hijos, esposo, esposa, esposo, Cristo. Y Cristo, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces ven cómo va una escalera, hermanos, de autoridades. Y si entendemos esa escalera de autoridades y nosotros no sobrepasamos ninguna de esas, tendremos bendición. Y entonces, si usted tiene autoridad sobre algo y la ejerce con justicia, también hay bendición. Gloria a Dios. Entonces, y dice, y Cristo es la cabeza, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, sométase, hermano. El Señor nos ha mandado a nosotros a someter nuestras autoridades. Y cuando usted esté sobre una autoridad,
ejércela con justicia. Y yo decía, bueno, hijos, cuando uno está en la posición de hijos, sí, no tiene nada, ¿verdad? A veces a la hermana mayor dice, yo soy la mayor y quiere poner autoridad. No, es hija, ¿verdad? Y vi que a veces decimos y cometemos ese error. Usted es la mayor y usted va a tener y usted va a cuidar a sus hijos. No, el cuidado de sus hijos es usted y su esposo. Porque no le ponga autoridad, porque no la va a sobrellevar. Fíjense que yo miraba la vida de David. Y David, hermano, perdone que hable con él, pero a sus hijos los tenía muy consentidos, ¿verdad? Uno de ellos, hermanos, violó a una hermana de él y él no hizo nada. Entonces vino el otro hermano, miren lo que pasa cuando nosotros dejamos que los problemas los resuelvan los hijos. Vino el otro hermano y dijo, bueno, está bien, le hago una fiesta y lo mató. ¿Por qué? Porque ellos no saben llevar autoridad. Los hijos no pueden llevar autoridad. Entonces, hermano, en cualquier problema, usted tiene que, problema entre sus hijos, usted es autoridad, usted llega y lo resuelve. Y no diga, pues es que él mucho lo molesta y que él, no. Ellos no saben llevar esa autoridad. Padres, nunca hagan eso. Nunca digan, es que él lo está molestando, hay que le dé. Antes lo hacían y es malo, hermano. Ellos no saben cómo sobrellevarlo. Usted sí. Usted viene y los pone quietos a los dos. Entonces tenemos que poner eso. Miren lo que pasa aquí. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. ¿Es el mismo? Vamos a ver, ¿qué pasó? Dice, sí, es el mismo. Se duplicó entonces. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Gloria a Dios. Aquí yo veo también las leyes de la autoridad. ¿Sobre quién cae primero todo? Sobre la cabeza. Y la unción de la cabeza empieza a bajar sobre las barbas y llega hasta el borde de la vestidura. Hermano, aún ore por sus autoridades. Ore por su esposo. Ore por su jefe, porque ellos van a ser cabeza. Y si ellos están bien, usted va a estar bien. Y si ellos, hermanos, tienen esa unción del Señor, usted va a tener unción. Ore por mí, hermano, dígale, Señor, ayuda al pastor, dale dirección. Créanme, hermano, que necesitamos ayuda. Necesitamos oraciones de ustedes, porque es la cabeza. El Señor ha puesto como cabeza en este lugar. Y si yo voy a estar bien, usted va a estar mejor. Entonces, ore por mí, por favor. Cada vez que usted... Es más, voy a dar un anuncio. Los martes vamos a tener media hora de oración, todos los martes. Y los músicos después se van a quedar ensayando solo música. Entonces, el que se quiera unir, vamos a estar media hora acá. Mire, a veces es bien difícil, sí, hermana, acá. A veces es bien difícil orar en nuestra casa. Pero es una media hora, hermano. Vengamos media hora, oramos y nos vamos allá para el Señor. Entonces, queda abierta la invitación para toda la iglesia, todos los martes, a partir de este martes que viene. Gloria a Dios. Entonces, hermano, si dice, desciende a 7, lo vamos a hacer de 7:30 a 8, para que los músicos se queden de 8 a 9, creo, no sé, a qué hora se van a quedar después. Entonces, 7:30 a 8 podemos hacerlo. Entonces, media horita, hermano, no es mucho. Fíjate que decía un predicador, la consagración no es solo venir los domingos, la consagración no es solo eso, es constantemente, gloria a Dios, y esto nos va a llevar a consagrarnos más. Entonces, hermano, bajo las vestiduras, dice, desciende sobre la cabeza y baja las vestiduras. Hermanos, como yo les decía, la autoridad es para protección, la cobertura es para protección, no es para desechar. Mire lo que dice aquí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, habían 7 hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y luego dice, el hombre a quien estaba en el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Gloria a Dios.
Mire, las coberturas, las autoridades, hermanos, son para protección. Pablo echaba fuera demonios. ¿Pero por qué? Porque él tenía una autoridad que se llamaba Cristo Jesús. Y él llegaba y reprendía a los demonios, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús. Pero llegan estos hombres y así está fácil. Vamos a ir. Mire, no fueron enviados, ellos fueron y no iban bajo una autoridad. Entonces se presentan de la misma manera y le dan la respuesta. Yo conozco a Jesús, les dijo este demonio. Y yo sé quién es Pablo, pero ustedes no son nada. Ustedes no traen la autoridad. Ustedes no están sometidos a autoridad y por eso yo no me someto a ustedes. Es más, se saltó, pudo más que ellos y los mandó desnudos. Hermano, cobertura. Ellos los desnudaron porque no tenían coberturas espirituales y se fueron desnudos materialmente. Entonces, las autoridades son para protección. ¿Por qué a Pablo se le sometían? Porque él estaba sometido a una autoridad. Bueno, eso es lo que pasa cuando nos sometemos a las autoridades. Pablo se sometió a esa autoridad y no le importó, él sabía, ahí hay un espíritu, es más fuerte que yo, pero yo vengo con una autoridad mayor que él. Llegaba y ordenaba y se calmaban esos espíritus. Así es cuando usted es delegado para algo. Así es cuando usted, hermano, va y tiene una cobertura. Cuando usted va y tiene, hermano, la autoridad. Pero cuando va sin autoridad, puede quedar desnudo y herido. Miren, porque estos quedaron hasta heridos. Entonces, en el nombre de Jesús, sometamos a las autoridades. Si sobrepasamos una autoridad, hermanos, entonces nosotros quedaríamos desnudos. El que se pasa una autoridad, se quita la vestidura. Hermano, es bendición estar bajo una autoridad. Mire este otro pasaje, voy terminando. Dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No estando en la tierra delante, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Gloria a Dios. Sobre lo que estamos hablando, ¿quién era la autoridad en ese momento? Abraham. ¿Por qué? Primero, era mayor. Segundo, era el que tenía el trato con el Señor. Tercero, Lot fue como un hijo de Abraham porque él lo acogió después que murió el papá de Lot. Él estaba sobre su casa y aquí el que tenía que decir, no, mira, y fíjate que el problema no era entre ellos, ¿verdad? Porque ellos no pelearon aquí. ¿Quiénes eran el problema aquí? Entre los pastores de ellos. Gloria a Dios. Y mire que una vez nos dieron una enseñanza con esto. Y a veces los pastores son los que andan peleando. No, es que yo estoy bajo la cobertura de tal. No, yo de la de tal. Y yo la... Y el pastor, el problema... Métanse bajo la cobertura de su cobertura. Se va a meter bajo Dios y Dios los manda a meterse bajo su cobertura y no andar peleando. Entonces, Lot viene acá, hermano, y dijo, bueno, sí, me voy. Y mire lo que salió de la cobertura, salió de la protección, salió de la autoridad de Abraham. ¿Y para dónde agarró? Hermano, si nosotros nos salimos de las autoridades, nos vamos a ir sin rumbo y ese rumbo nos lleva siempre a un pecado. Siempre nos lleva, hermanos, a lugares de destrucción. ¿Qué pasó? Viene el Señor y se voy a destruir esa ciudad y ahí perdió, hermanos, todo lo que tenía. Hasta sus pastores peleoneros se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque se salió de una cobertura, se salió de una autoridad. Cuando salimos de autoridad, hermanos, estamos desnudos y va a ir a destrucción. Cuando nos salimos de la autoridad, hermanos, que el Señor nos ha puesto, nosotros tenemos un peligro de que venga la destrucción a nuestra vida. Por eso, sometámonos. Y mire, cualquiera dirá, pero es que Abraham fue el que le dijo ahí que se fuera, porque ahí se vete para de mí. Pero sabe que a Ruth también le dijeron, vete de aquí, que dice, no me ruegues que me aparte de tu lado. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Ella sí conocía una autoridad. Ella sí dijo, no, el Señor me puso a ella como madre o como suegra y yo voy a ir con ella donde quiera que ella vaya. Y le trajo una bendición. Porque ahora, hermano, ella se casó y fue, aún fue la
hermanos, que aunque ella moabita, mire, ella ya no tenía herencia, el Señor la hace aún, hermanos, del lineamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, si nosotros nos metemos bajo una cobertura o bajo una protección, tendremos bendición. Pero si nos salimos, también tenemos maldición. Termino con esto. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es? El hijo pródigo. Se salió de la cobertura, se salió de hermanos, de la autoridad de su padre. ¿Y qué le pasó? Despilfarró. Dice que desperdició todos sus bienes. Si llaman a los niños, saben que entren ya mejor de una vez. Desperdició todos sus bienes. Hermano, como le digo, se salió de una autoridad, se salió de una cobertura y no fue para bien, fue para mal. Hermano, este hombre llegó a una condición de comer aún de la comida de los cerdos. Entonces, cuando lo miramos nosotros espiritualmente, hermanos, si nosotros nos salimos de una cobertura, sea esposo, sea padre, sea lo que sea, usted va a ir, hermanos, a una perdición. Su vida va a involucionar y va a llegar hasta una condición deplorable, como este niño. Miren, hijos, ya que están aquí, ya que están entrando, hijos, le vamos a dar chance que entren esos hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Le vamos a dar allí chancecito que entren todos los niños. Gloria a Dios. Y yo sé que esto es familiarizado para ellos, porque la historia del hijo pródigo creo que todos la conocemos. Gloria a Dios. Les vamos a dar chance. Ahí viene. Gloria a Dios. Entonces, los niños que acaban de entrar, pónganme atención. Sus padres son autoridad de ustedes. Y el Señor se los ha puesto a sus padres para que los protejan. Pero si ustedes se salen de sus hogares, ustedes quedan sin protección. Y allá afuera le va a ir mal. Entonces, en el Señor, les digo, hijos, obedeced en el Señor porque esto es bueno. Niños, si ustedes obedecen a sus padres, si ustedes se someten a sus padres de la manera, hermano, que Dios los debe someter, ustedes van a tener una bendición. Y padres, como lo vimos, vamos a cuidar a nuestros hijos como el Señor quiere. Dice, con disciplina y amonestación del Señor. Porque ustedes, como son autoridad, ustedes tienen que cubrirlos, ustedes tienen que amarlos, tienen que bendecirlos. Así como el Padre Celestial nos puso una cabeza y una cobertura espiritual, que es Cristo Jesús. Así mismo, para protección nuestra, así mismo nosotros vamos a proteger a nuestros hijos. Luego de la cobertura que es el Señor Jesús, nos sometemos a nuestra cobertura apostólica y luego a nuestra cobertura pastoral y luego a nuestro esposo o las esposas, y los esposos nos sometemos a Cristo Jesús porque Él es la cabeza de nosotros. Entonces, si seguimos el lineamiento de autoridad, nuestra casa será bendecida, porque toda autoridad es para edificación y no para destrucción. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, sí, Señor. Ayúdame a entender, Padre, dígale. Ayúdame a entender la autoridad. Por favor, Señor, ayúdame a entender. Si yo estoy en una posición de autoridad, Padre, por favor, ayuda. Porque soy un
entender. Oh sí, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en este momento. Ayúdame a entender, dígale, ayúdame a entender mi autoridad, la autoridad que tú me has dado en este momento, ayúdame a entenderla. Y que yo la lleve, que yo lleve mi autoridad justamente. Pero también, si yo tengo una autoridad sobre mí, ayúdame a someterme a esa autoridad. Si yo soy hijo todavía, ayúdame a someterme a la autoridad de mi padre. Ayúdame a someterme cuando yo esté, Señor, cuando yo esté en mi trabajo, ayúdame a someterme aún a esa autoridad, a las autoridades de las leyes, Señor. Ayúdame a respetar las leyes de mi país. Ayúdame a respetar las leyes donde yo vivo, Señor. Porque ahí, Señor, daré un buen testimonio y estaré hablando de ti sin palabras. Autoridades, esposos. Padre, ayúdame, Señor. Dígale, ayúdame. Los esposos, ayúdame, Señor, a tratar a mi esposa como el vaso más frágil. Porque tú me la diste para que yo la cuide. Y yo lo haré. Yo llevaré ese rol. Yo llevaré esa autoridad sobre ella como tú lo has pedido, Señor. Autoridades, esposas. Usted escogió a su esposo. Usted dijo un día, yo quiero que él sea mi cabeza y yo quiero someterme a él. Dígale, Señor, aunque a veces es difícil, aunque mi esposo tal vez es difícil, ayúdame a amarlo y a respetarlo como te tengo que amar y respetar a ti. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ayúdame. Quítame, Señor, quiero ser obediente a él, porque el día que él se equivoca, Señor, él va a dar cuentas de él. Por eso, en el nombre de Jesús, oh Padre, y todos juntos queremos someternos al Padre Celestial. Mira, al Padre, lo más importante es someterme a ti, Señor. Pero voy a demostrar que me someto a ti si me someto a las autoridades que tú has puesto sobre mí. Señor, ayúdame a amarte, Señor. Ayúdame a respetarte como deberás ser, Señor. En el nombre de Jesús. Porque hasta que yo entienda esa autoridad, yo voy a tener fuerza y poder de autoridad. En el nombre de Jesús. Si hay alguien acá que ha creído que ha sobrepasado una autoridad, déjame decirle que el Padre, así como el hijo pródigo, tuvo compasión y dijo, allá viene mi hijo, lo agarro, lo abrazo y le devuelvo lo que él ya desperdició. Así el mismo Señor quiere darle lo que tal vez usted desperdició, saliéndose de cualquier autoridad. En el nombre de Jesús, si hay alguien acá que quiere que oremos por él, que le ha costado someterse a una autoridad o que no ha podido sobrellevar la autoridad que Dios le ha dado, este es el momento. Aquí está abierto el altar. Si hay alguien que quiere, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Ayúdame a llevar esa línea, Señor, que no sobrepase la autoridad, Padre. Porque si abajo esa línea, Señor, me someteré a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, porque tú eres grande, eres maravilloso. Ayúdame a ejercer mi autoridad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora que ya sabemos, que conocemos, lo vamos a hacer como Dios quiere. ¿Cuántos quieren ejercer la autoridad como ellos quieran? Gloria a Dios, como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a someterse? Gloria a Dios. ¿Cuántos se someten a sus autoridades? Amén, aleluya. El que se somete a una autoridad va a traer la bendición a él. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Porque soy un necesitado. Sabe vivir sin su presencia, porque soy un menor.
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición, hermanos, estar sometidos. Mire, aunque uno crea que las autoridades son para molestias o para algo, no, la autoridad es para protección. Entonces, aún los policías, hermano, acuérdense, cuando lo ve ahí, es para protección. Y si lo paró es porque usted iba muy rápido, así es de que mejor denle más despacio. Entonces, mire, hermano, aquí tengo unas peticiones de oración. Dice que pido oración para un viaje. Va a salir de viaje una